Dejando a un lado la masificación de las grandes ciudades, dirigimos nuestros pasos a una España diferente, apartada, rural y solitaria. Las viejas calles de muchos municipios de nuestro país se han visto desoladas por la marcha de sus habitantes y acompañadas tan solo del silencio que retumba entre sus muros. Niños que no corretean, ancianos que ya no viven para contar sus viejas historias y casas que en muchas ocasiones han visto caer sus piedras una a una, hasta convertirse en un amasijo de escombros ruinosos. En otros pueblos parece como si de la noche a la mañana los vecinos hubieran huido de repente, manteniendo intactas sus casas, las aulas, los parques, los comercios. Es la España abandonada, la de muchos pueblos que, por avatares del destino, se vieron evocados a la soledad, a lo fantasmagórico. Hoy vamos a dar un paseo por algunos pueblos abandonados de nuestra geografía española y va a ser un viaje que, os aseguro, merecerá la pena. No solo para conocer parte de su historia, sino también sus leyendas y sus misterios. Tendremos amores imposibles, envenenamientos, expropiaciones injustas en su mayoría, y también psicofonías, voces que parecen susurrarnos algo y que tal vez nos quieran transmitir que esos pueblos fueron, sí, abandonados, pero que alguien, aunque no sea del mundo de los vivos, aún los habita. Pero os doy un dato curioso y estremecedor. La Federación Española de Municipios y Provincias calcula que en España existen alrededor de 3.000 pueblos abandonados, 2.000 con un solo habitante y 5.000 en riesgo de quedarse sin gente. Y son datos reales, de pueblos que poco a poco se van despoblando, y es que la vida rural parece no atraer, ¿verdad? Las generaciones de la telefonía móvil e internet prefieren refugiarse en las grandes ciudades. Castilla y León, Asturias y Castilla-La Mancha encabezan esta fuga de habitantes. Existen pueblos abandonados conocidos como Belchite el Viejo o Chate en el condado de Treviño o algunas zonas de las Urdes, aunque hoy vamos a pisar terrenos menos conocidos. Vamos a dar un paseo a través de las misteriosas ondas de la radio y ya encaminamos nuestros pasos en la noche infinita hacia uno de esos parajes. Nos dirigimos a Soria, concretamente al pueblo de Masegoso. El término masegoso procede de la palabra mansiega, hierba que abunda en el lugar. Por esta localidad transcurre el camino de Santiago castellano-aragonés. Se conserva un torreón bereber del siglo X y una fuente romana. El censo de percheros de 1528, en el que no se contaban eclesiásticos, hidalgos y nobles, registraba la existencia de 6 pecheros, es decir, unidades familiares que pagaban impuestos. El significado de pechero, para que nos entendamos, en la corona de Castilla y León del antiguo régimen, desde la Baja Edad Media hasta el final de la Edad Moderna, era la condición social que no viene determinada por la riqueza, sino exclusivamente por la obligación de contribuir al pago de un tipo de impuesto personal, el llamado servicio ordinario y extraordinario. En la actualidad, la población de Masegoso es de 0 habitantes. ¿Pero por qué se encuentra deshabitado? Existe una historia apasionante y aterradora, digna de ser conocida. Cuenta que, en época lejana, el pueblo de Masegoso era muy rico y floreciente. Pero toda la riqueza se hallaba concentrada en 2 poderosas familias que se profesaban
un odio irreconciliable. Una era la de Julián Álvarez, que tenía una gran fortuna en ganados, y la otra, la de Andrés Orozco, que se dedicaba a la agricultura y cuyos graneros eran los mejores de todo el país, y suyo era también el torreón, que aún se conserva. Andrés tenía una hija de 17 años, de extraordinaria hermosura. Adela, que así se llamaba, no iba, como las otras mozas, a las faenas del campo, y se pasaba la vida en casa sin más compañero de juego que un hermoso mastín. Julián, por su parte, solo tenía un hijo, Manuel, mozo arrogante y generoso. Estos muchachos, educados desde la infancia en un ambiente de odio, no se habían mirado nunca a la cara. El motivo del odio entre ambas familias se remontaba a 20 años atrás. Sus abuelos se disputaban la propiedad del torreón y habían tenido un ruidoso pleito. Al morir el padre de Andrés, quedaos con hecho, llamó a este a su lecho de muerte, pidiéndole juramento de no reconciliarse nunca con su enemigo. Andrés juró, y el padre, agonizante, dijo: «Si lo incumples, desde el sepulcro vendré a castigar al perjuro». Murió el enfermo y Andrés se consideró obligado a guardar en su pecho un rencor eterno. Una tarde que paseaba Adela por el monte, la sorprendió una tempestad y tuvo que refugiarse bajo una frondosa carrasca negra, y allí esperó con su mastín a que aclarase el cielo. Y quiso la providencia que Manuel se refugiase bajo el mismo árbol. Por primera vez, los hijos de las dos familias enfrentadas se hablaron y quedaron los dos enamorados. Llegaron juntos a la entrada del pueblo y se separaron antes de que nadie los viera. Pero una vieja, tenida por bruja, la tía Abedícula, los había visto. Al día siguiente, la vieja esperó a que volvieran los muchachos y cuando los vio sentarse bajo el mismo árbol, marchó corriendo a casa de Julián y con todo sigilo y a cambio de dinero, le dio cuenta del amor de Manuel por la hija de Andrés y agarrándole de un brazo, le llevó al monte y le dejó escondido detrás de unas zarzas. Mientras, ella se presentó en la era de Andrés, le llamó aparte y le comunicó que Adela estaba en el carrascal con el hijo de Julián. Después, diciéndole que la siguiera, le llevó detrás de unas peñas y así agazapados estuvieron hasta que los muchachos pasaron delante de ellos y llegando a la cruz de piedra se despidieron. Adela corrió a la era de su padre y Manuel, juntándose con los demás pastores, tocaba su zampoña más inspirado ahora por el amor de la muchacha. Andrés llegó con semblante sombrío y llamando a su hija descargó su furia en amenazas y prohibiciones. Antes la mataría que dejarla casar con Manuel. Julián amonestaba a su hijo en términos parecidos. Aquel amor había que cortarlo por lo sano, si no quería caer bajo la maldición de su padre. Pasó algún tiempo sin que Adela volviera a salir. Encerrada en su casa, llorando sin descanso, sus mejillas iban palideciendo y su mirada cubriéndose de melancolía. Manuel vagaba por los campos sin acercarse a los pastores y tocando su zampoña pasaba largos ratos bajo la carrasca. La tía Bedícula, pensando que el amor de los chicos pudiera darle una gran ganancia, se acercó a Adela a la salida de misa con palabras de Manuel que éste no dijo y a Manuel con recaudos falsos de Adela. Pero el muchacho, alentado con ellos, fue a consultar al párroco. El sacerdote le acogió con todo cariño, proponiéndose convencer a los padres. El primer sermón se lo dedicaría a ellos, y al domingo siguiente, con el tema «Si no perdonáis, no seréis perdonados»,
Puso tanto fuego y amor en sus palabras que se oía el llorar de los fieles, y Andrés y Julián, arrodillados, no se atrevían a levantar la vista del suelo. Terminada la misa, el buen cura fue a visitarlos, consiguiendo de ellos una reconciliación, y fijándose la boda de los hijos, hicieron una fiesta en la que participó todo el pueblo, y los enamorados, confundidos entre la gente moza, danzaban locos de emoción y alegría. La llegada de un forastero suspendió de momento la fiesta. Era el nieto de la tía Abedícula, que, licenciado del servicio y ascendido a sargento, volvía al pueblo después de varios años. Lázaro, que así se llamaba el sargento, por la noche comunicó a su abuela su deseo de casarse con Adela, que le había impresionado cuando la vio en el baile. Difícil era conquistarla, estando tan enamorada de Manuel, pero el sargento creía pudiera desbancarle. Además, ¿no contaba con la ayuda de su abuela? Pues el triunfo era suyo, ¿no? La tía Bedícula ideó el plan. Recordando el juramento de Andrés a su padre, y que lo había incumplido, pensó que Lázaro podría hacer de fantasma que volvía del sepulcro a castigar al pérjuro. Aquella noche se oyeron ruidos de cadenas y gemidos de almas en pena en el torreón. Varias mujeres lo habían oído y corrieron despavoridas a contarlo por todo el pueblo. Los padres de Adela se quedaron lívidos al saberlo. El sargento preparó su mochila y se despidió de la gente del pueblo, haciendo creer que se iba por 20 días. Pero a la noche siguiente, el pueblo en masa, apostado en el torreón, esperaba al fantasma. Se volvieron a oír los ruidos y gemidos. Se abrieron las puertas y apareció una sombra que a paso lento llegó hasta la iglesia. Las gentes huyeron a encerrarse en sus casas, y la familia de Andrés, casi sin vida, no dudaba ya que fuera el alma de su padre que volvía para castigarlo. Siguió apareciéndose todas las noches hasta la víspera de la boda, y el pueblo, angustiado, trató de impedirla, presentándose en casa de los novios. Los padres llegaron a resignarse a deshacer la boda, pero los dos enamorados, dispuestos a intentar todos los medios antes de separarse, imaginaron si el fantasma pudiera ser algún malvado. Manuel, junto con unos amigos, esperó aquella noche junto al torreón, y al sonar las 12 y aparecer el fantasma, fue recibido con una serie de disparos. Cayó el ánima en tierra y todos reconocieron al sargento, que, sin heridas graves, pudo disparar su revólver sobre Manuel, matándolo en el acto. Todo el pueblo se indignó contra el miserable que perturbó la paz y asesinó al mejor mozo de la aldea, y Adela sintió que para ella se acababa la vida. Lázaro fue detenido, y un piquete de soldados se presentó muy de mañana para llevárselo. Al pasar por la fuente del pueblo, pidió permiso para beber, y mientras echó en el agua unos sapos negros, venenosos, que le proporcionara su abuela. A media mañana, varios vecinos se sintieron enfermos y repentinamente murieron. La alarma cundió por todo el pueblo, y por la noche no había casa donde no velaran un cadáver, y en las calles y plazuelas solo se oían angustias de muerte. Los pocos que quedaron acudieron al sacerdote, que los llamó a misa para implorar la protección de Dios. Empezó el santo sacrificio en medio del mayor silencio, interrumpido solo por el ruido seco de algún cuerpo al caer. Cuando el sacerdote leyó el último evangelio, cayó muerto también. Pasados los días, el pueblo era un enorme cementerio, sin aliento de vida. A los pueblos vecinos les sorprendió ver en el cielo una inmensa bandada de cuervos, y cuando acudieron a enterarse, lo encontraron sembrado de cadáveres, y en el monte los pastores muertos junto a sus rebaños,
y bajo una carrasca una niña blanca que parecía dormida. La leyenda de este pueblo de Masegoso, que sin duda alguna es digna de una novela. Un pueblo que, si paseamos por sus inmediaciones, podemos ver cómo aún se conserva en buen estado su antiguo torreón medieval, que ha sido restaurado, la iglesia, que se encuentra en ruinas, y restos de unas pocas casas hoy reducidas a montones de piedras. También se conserva en buen estado la antigua fuente romana de la que habla la leyenda. Pero sin lugar a dudas es un lugar para visitar, para impregnarse de su pasado, también de su abandono, que en cierta forma podemos decir que tiene un atractivo misterioso y especial, ¿verdad? Pero también por su historia, por su leyenda. Y nos dirigimos ahora a una población de difícil acceso. Continuamos en Soria. El pueblo de Bea permanece detenido en el tiempo, como si los antiguos vecinos hubieran huido despavoridos de la noche a la mañana. Acceder al pueblo no es fácil, como he comentado, y los caminos tortuosos son motivo por el que aquellos pobladores dejaron sus pertenencias en las casas, en las escuelas y en las calles. Casas que mantienen en sus habitaciones las viejas mantas, los muebles, las sillas, donde ya nadie se sienta. Bea fue durante siglos uno de tantos pueblos castellanos que subsistían gracias a la tierra y al ganado. Sus habitantes cultivaban cereales y mantenían rebaños en los pachos de la sierra. Sin embargo, su ubicación entre montes agrestes a más de 1000 metros de altitud lo convirtió en un lugar tan hermoso como implacable. El invierno duraba meses, las comunicaciones eran difíciles y los jóvenes poco a poco comenzaron a marcharse en busca de otras oportunidades. A mediados del siglo XX, Bea ya empezaba a apagarse. Las políticas de concentración rural, la falta de servicios básicos y la emigración hacia las ciudades condenaron al pueblo a un lento abandono. En los años 60, las últimas familias cerraron sus casas de piedra y el eco de sus pasos fue el último sonido humano que resonó entre sus muros. Hoy, el visitante que se aventura hasta sus restos, ocultos entre los pinares y los caminos que serpentean la comarca, encuentra un escenario detenido en el tiempo. Muros cubiertos de musgo, puertas que ya no conducen a ninguna parte y un silencio tan denso que parece tener memoria. Algunos excursionistas afirman que el ambiente allí se siente extraño, cargado de una melancolía muy especial. Dicen que cuando cae la niebla sobre tierras altas, muchas de sus ruinas parecen cobrar vida, que las viejas chimeneas exhalan el último aliento de un fuego extinguido hace décadas, y que entre las zarzas aún se escuchan esas voces antiguas. Quizá sea solo el viento jugueteando con las piedras, o quizá, como muchos aseguran, los pueblos olvidados nunca mueren del todo, solo esperan a que alguien los recuerde, que les den vida de una forma u otra. En la iglesia de Bea se conserva un elemento que pone la carne de gallina. Se trata de un ataúd que sirvió para transportar los cadáveres de los vecinos desde sus casas a la iglesia y desde la iglesia al cementerio. Pero era de uso común, es decir, todo el que pasaba mejor vida pasaba primero por su interior. La rancia madera parece resistir el paso del tiempo, hallándose en el coro de la iglesia del pueblo, como el ejemplo más claro de la propia muerte, no solo de la humana, sino también la de un lugar.
Las dos últimas paradas que vamos a realizar serán sin duda las más desconcertantes. Y no solo por sus historias, sino por hechos anómalos o extraños. Y vamos a oír algunas voces que se registraron de manera voluntaria, podríamos decir, registradas durante unas grabaciones que me facilitó su protagonista. Nos vamos a Piedras Luengas. Piedras Luengas es el último pueblo de la provincia de Palencia antes de entrar en Cantabria. Es la localidad situada más al norte y a mayor altitud de toda la Pernía, 1321 metros. Su nombre está formado por dos palabras, piedras y luengas, que viene a significar vasto, grande, con lo que su significado podría ser lugar de abundantes o grandes piedras, algo que se corresponde a la perfección con la fisionomía del lugar. A principios del siglo XIX, en el diccionario de Sebastián de Miñano, se dice sobre Piedras Luengas que tiene grandes montes y pastos para ganado fino traxumante y en el invierno cargan mucho las nieves y no produce nada de granos ni legumbres. Sus habitantes se dedican a la cría de ganados y a los transportes de sales de las reales fábricas de Poza y Añana, a los alfolíes de León, Zamora, Astorga y otros pueblos. Cuando el viajero Sebastián de Miñano escribió su diccionario geográfico en 1827, mencionó el pueblo de forma breve, casi austera, pero con respeto. Pueblo de gran altura, fértil en pastos, pobre en granos, de clima severo, pero de gente laboriosa. En aquel tiempo, la nieve era enemiga, pero a su vez compañera. Llegaba temprano y se marchaba tarde, dejando el valle cubierto de un silencio blanco que solo rompía el tañido de las campanas de Santa Ana, la pequeña iglesia del pueblo. Dentro de sus muros aún puede verse una imagen de la Virgen con el niño del siglo XVI, tallada en madera dorada. Es el único vestigio artístico que sobrevivió al abandono paulatino del siglo XX. Piedras Luengas se halla muy próximo al puerto del mismo nombre, paso natural entre la localidad palentina de Cervera de Pisuerga y los valles cántabros de Liébana y Poblaciones. Es también lugar de paso del camino lebaniego-castellano hacia el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Debido a la altitud y a las abundantes nevadas, aquí no prospera la agricultura, como hemos comentado, pero sin embargo es una buena zona para la cría de ganado vacuno y equino. Pero vamos a hacer un viaje, vamos a escuchar el sonido de una grabación. Es muy breve, una paisana mía, mi jerezana, que hizo un viaje y en su recorrido decidió realizar una parada en este pueblo palentino de Piedras Luengas. Es un extracto donde la testigo graba la fachada de lo que es la iglesia, originalmente es un vídeo, de la fachada de la iglesia cementerio de la población, para que nos situemos. Y al final de la grabación aparece una voz de mujer, algo inquietante, que no he averiguado a descifrar lo que dice, pero que dice algo. La testigo en cuestión me comentaba que se considera una persona escéptica con todos estos temas, Isa es su nombre, pero que aún así no lograba dar con una explicación de lo que se registró, ¿no? Al final de ese vídeo, ninguna mujer le acompañaba en el coche en ese momento, no procedía de la radio, no era la voz de ningún vecino, obviamente, o quizás sí. Tal vez la voz de una vecina que lo fue, pero que su alma sigue vagando. Digo vecina porque sí, es una voz femenina lo que vamos a oír. ¿Quién sabe si por las inmediaciones del pueblo de Piedras Luengas aún vagan las almas de los que fueron los pobladores? Vamos a escuchar esta grabación, la voy a poner en forma de bucle para que apreciemos esa voz femenina que se plasmó al final de esta grabación.
Ahora que estoy escuchando la grabación de nuevo, fijaos que no me ha ocurrido antes, pero ahora sí, estoy percibiendo, no lo sé, lo mismo es una apreciación mía, al final nada, ¿no? Como que se refiere a nada. Algo de que como que no queda nada. Vamos a verlo de nuevo. Y si os parece, ahora voy a recortar en la parte final también para que nos centremos solamente en el último. Vamos a escuchar la entera, a ver si vosotros también percibís ese mensaje, ¿no? No se entiende muy bien, pero sí se sobreentiende, ¿no? Como que quiere decir como que ya no queda nada. Vamos a verlo. Y voy a recortar la parte final. Vamos a oír solamente el último tramo, que es donde aparece la voz, que indudablemente es femenina. Eso no lo podemos negar. Y aquí he realizado una pequeña limpieza del audio. Se sigue escuchando sonido porque está amplificado, pero ese ruido excesivo alrededor se ha eliminado. Vamos a oír ahora a ver si apreciamos algo mejor. Y ahora que estoy apreciando y no me debe nada, o ya no me debe nada, bueno, ya lo dejo a vuestro juicio. Si queréis podéis rebobinar para atrás y bueno, hacer también de investigadores, ¿no? De indagadores. A ver si podéis vosotros también apreciar algo, lo podéis dejar en los comentarios. Pero vamos a realizar el último viaje, la última parada, también con la misma testigo, con Isa, que visitó el pueblo de Granadilla, en Cáceres, un pueblo español que, fijaos, fue abandonado por error. Este pueblo fue fundado por los musulmanes en el siglo IX. Granadilla, ubicada en la provincia de Cáceres, al oeste de España y fronteriza con Portugal, ocupaba un lugar estratégico y permitía a sus ocupantes vigilar la Ruta de la Plata, una antigua ruta comercial y de viajes que atravesaba de norte a sur parte de lo que hoy son las regiones de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias. A lo largo de los años, el dominio de la ciudad cambió de manos y hoy es uno de los pocos pueblos fortaleza españoles en los que las antiguas murallas siguen intactas. Pero la comunidad que vivió allí hasta más allá de la mitad del siglo XX ya no está, ya no se encuentra habitando el interior de esos muros. El fin comenzó en los años 50, durante la dictadura del general Francisco Franco, cuando España se embarcó en un proyecto masivo de construcción de represas como forma de impulsar la economía durante el periodo de aislamiento. Uno de estos esfuerzos fue el embalse de Graviel y Galán, en el río Alagón. En 1955, las autoridades decretaron que Granadilla estaba en la llanura que iba a ser inundada por la obra y, por tanto, debía ser evacuada. Así que en el transcurso de 10 años, de 1959 a 1969, los 1.000 habitantes que residían en Granadilla fueron desalojados a la fuerza, muchos de ellos reubicados en asentamientos de colonización cercanos al propio pueblo. Cuando el agua empezó a subir, en 1963, cubrió todas las rutas de acceso al pueblo, excepto una, convirtiéndolo en una especie de península, pero hasta ahí llegó el agua. O sea, el pueblo en sí nunca se llegó a inundar. Sin embargo, no se permitió regresar a los residentes. Pero caminar por sus calles nos ofrece una imagen desoladora y también fantasmal. Y la misma testigo del caso anterior, que parece tener un imán con lo inexplicable, a pesar, ¿no?, de su claro escepticismo, como ella misma me comentaba, logró captar otra voz en una de sus grabaciones. Vamos a escuchar estos 5 segundos de grabación y al final también parece oírse de nuevo una voz femenina que susurra algo. Vamos a oírlo.
Y de nuevo revisando la grabación, porque claro, una cosa es cuando la recibo, la escucho, intento medio analizarla, pero aquí es diferente. Grabando La Noche Infinita parece que ocurre algo mágico. Y también noto la voz de un hombre. O sea, como un hombre que formula una pregunta y una mujer que responde. Vamos a ver. Y la testigo igualmente estaba grabando un vídeo concreto del lugar donde se encontraba en ese momento. Ella, repito, vuelvo a recalcar que es una persona que me ha recalcado ella a mí en las diferentes conversaciones que he tenido, que ella no cree en estas cosas, que es muy escéptica, pero que esto le sorprendió bastante. Que repito, no había nadie en el vehículo, ni nadie por los alrededores, no era la radio, nada. Y ella, oye, pues se sorprendió. Y fue cuando me hizo llegar hace poco estas grabaciones. Vamos a irlo de nuevo. Ahora voy a realizar una limpieza de audio para eliminar ese ruido del motor del vehículo y a ver si apreciamos algo mejor lo que dice. España nos ofrece toda una amalgama de pequeñas historias en lugares apartados y olvidados. Qué paradójico es que mientras hablamos de ciudades masificadas en diversas partes del mundo, sigan existiendo parajes donde la vida ya no existe, donde los viejos muros nos hablan de la soledad y del sonido ensordecedor del silencio. Pueblos sin habitantes, pero que se resisten a perdurar en el tiempo.